Paz de Cristo, hermanas y hermanos. Nos da mucho gusto mirarles a cada uno de ustedes. Les damos una muy cordial bienvenida. Nos sentimos felices porque estamos en el mejor lugar. Hemos venido para darle la gloria y la honra al que vive y reina para siempre. Y agradecemos al Señor por esta bendición que nos da de estar aquí, aún viviendo en un mundo de tantos peligros, de pandemias y cuantas cosas, pero hoy podemos decir confiadamente: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así es que alabamos al Señor por ello. Nos sentimos agradecidos con Dios por todas sus bendiciones. Creo que cada uno de nosotros hemos recibido muy grandes bendiciones de parte de Dios. Y vamos a proseguir, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aprovechar que está sobre sus pies para dar lectura a una escritura que se encuentra ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. San Juan capítulo 9, vamos a dar lectura por aquí a esta escritura en el nombre del Señor, a los primeros 6 versículos. Cuando ustedes tengan esta escritura, nos indican, por favor, con un amén. Gloria a Dios. Dice esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Oremos al Señor y démosle gracias y pongámonos en sus manos. Yo le quiero invitar para que en esta oración Dios nos dé una palabra. Cada uno de nosotros siempre tenemos una necesidad y Dios, a través de la palabra, reparte bendición. En este momento Dios le dé a usted, me dé a mí esa palabra que necesitamos. Bendito Padre, en tus preciosas manos estamos en este momento tan especial. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, hemos podido darte la gloria, la alabanza, la adoración a tu nombre, reconociendo que solamente tú lo mereces, Señor. Ahora te pedimos que tú te glorifiques trayendo una palabra a nuestra vida. Necesitamos oír tu voz, necesitamos que tu Espíritu Santo se glorifique. Ahora te pido que la unción de tu Espíritu Santo se siga moviendo, Señor, en la vida de cada uno, y que a través de esta palabra salgamos bendecidos hoy. Tu palabra es esa lumbrera que alumbra el camino para que no nos extraviemos, Señor. En tu precioso nombre yo declaro, en el nombre de Jesús, una unción desatada sobre este lugar, Señor. Que salgamos edificados, que salgamos con nuevas expectativas, que salgamos con una nueva visión de este lugar. Te lo pedimos en tu precioso nombre y te damos la gloria. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar, por favor, su lugar. Quiero titular a este mensaje: ¿quién podrá ocultar las maravillas de Dios? ¿Quién podrá ocultar las maravillas de Dios? Ahora sí que, como se dice por ahí, nadie puede ocultar el sol con un dedo ni con nada.
Hermanos, las estrategias del enemigo es y ha sido querer desacreditar las maravillas de Dios, de alguna manera querer ocultarlas. A toda costa quiere evitar que el hombre perciba la grandeza de Dios. Es cierto, o lo cierto es que todo de por sí habla del poder de Dios y de su grandeza. Hermano, cuando nosotros miramos el firmamento habla de la grandeza de Dios, la naturaleza misma, en sí todo, hermano. Cuando nosotros caminamos por los lugares, para donde quiera que miremos, siempre podemos decir, realmente todo es una maravilla de parte de Dios. Hermanos, sin embargo, las escrituras registran, hermanos, muchos casos de cómo hombres movidos por Satanás han tratado de desacreditar acontecimientos sobrenaturales. Hermanos, tenemos el caso muy específicamente de este ciego de nacimiento que nos presenta en esta escritura que hemos leído de este Evangelio de San Juan. Hermanos, podemos ver, estimados hermanos, en los del pueblo, a toda costa trataban de evitar que la gente mirara el poder de Dios, haciendo creer que ese milagro que estaban viendo todos, porque aun cuando no quisieran, estaban viendo que algo grande había sucedido con aquel ciego, y ellos a toda costa querían hacerlo pasar como si fuera obra del diablo, como que aquello fuera malo. Ahora sí que queriendo tapar el sol con un dedo. En el verso 1 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche esta palabra: este hombre no había perdido la vista en cierto tiempo. De nacimiento nunca tuvo el privilegio de mirar la luz del día. Siempre vivió en esa situación. Lo presenta como entonces como un hombre ciego de nacimiento. Jesús, usaría yo esta palabra, dignándose a mirar a un hombre viviendo en el anonimato, a un hombre que por su estado de invidente no significaba nada para nadie, toda una vida viviendo a oscuras. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, les llamó la atención que Jesús puso su mirada en aquel hombre. Y cuando ellos miran que Jesús está mirando a ese hombre, ellos le dijeron: bueno, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sabemos que regularmente cuando alguien está viviendo una situación difícil, lo primero que a veces uno puede decir: bueno, ¿habrá cometido algún pecado? A veces hasta en nosotros se puede dar eso. Se corre el riesgo que cuando alguien está viviendo alguna enfermedad, cuando está viviendo por un proceso difícil, una crisis económica, o que sale de un problema y entra otro, a veces podemos ser dados a pensar o hasta decir: ¿no será que ha cometido algún pecado? ¿No será que algo malo ha hecho? Déjeme decirle que no siempre es así. Es cierto que Dios siempre, hermanos, cuando algo estamos viviendo, a veces Dios tiene algún propósito. En muchos casos, como en este, hermanos, Jesús les responde de una manera muy clara y les dice: no es que haya pecado este hombre, ni tampoco sus padres pecaron. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios tenía un plan grande, un plan que hermanos, jamás el ciego se imaginó que había un tiempo, que llegaría un momento en que el nombre del Señor se glorificaría en su vida. Pero si había llegado el momento, y Jesús dice: no pecó ni él ni sus padres, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado. Qué interesante
aleluya, que a veces cuando nos pasan ciertas cosas es para que el nombre del Señor se glorifique. Gloria al Señor, no solamente para que la propia persona reciba un milagro, no solamente para que la propia persona pueda ver el poder de Dios obrando en su vida, sino para que todos los que le rodean puedan darse cuenta que hay un Dios en los cielos que tiene el poder y la autoridad por encima de todas las cosas. Yo no sé cuántos quieran darle la gloria y la honra al Señor. Y Jesús les dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vemos como en Juan capítulo 8 verso 12 Jesús se identifica como tal cuando dice: yo soy la luz del mundo, hablando en el sentido espiritual. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, el Señor Jesucristo es la luz, pero esa luz, gloria al Señor, vemos cómo también puede literalmente darle vista a los ciegos. Dice claramente la Escritura, gloria al Señor Jesucristo, en el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo, verso 7, ve, lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Alabado sea el Señor. Mire, Dios tiene muchas maneras para obrar. Gloria al Señor. Nosotros, cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios moverse de alguna manera. Dios puede manifestar su poder y su autoridad como Él quiere. En cuántos casos lo vemos a través de las Escrituras, en los evangelios. Hermanos, solamente el Señor, aleluya, diciéndose sano. Algunos les dijo solamente la palabra, reciban la vista. A otros, a los paralíticos le dijo, levántate y anda. Gloria al Señor. Y en este caso, Jesús está usando otra manera de sanar. Pero cualquier manera que el Señor quiera usar, le funciona. Gloria al Señor. Posiblemente los que estaban mirando este acontecimiento estaban, hermanos, asombrados y diciendo, bueno, ¿qué irá a hacer Jesús? Al escupir en cierta tierra para hacer cierto lodo y luego untarle en los ojos, aleluya, y decir, mira, a ver, lávate al estanque del Siloé. Hermanos, creo que ahora sí que necesitaba fe de alguna manera aquel ciego, porque una vez que untó Jesús el lodo en sus ojos, gloria al Señor, seguramente alguien lo tuvo que conducir, hermano, pero él seguramente iba creyendo, gloria al Señor, que algo iba a suceder, gloria al Señor, y así exactamente sucedió. Regresó viendo. Regresó, hermanos, con su vista normal, bendito sea el Señor. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora sí que un milagro a vista de todos. A mí me impresiona cómo, hermanos, el Señor hizo muchas cosas a vista de todos. Gloria al Señor. Recuerda en aquella ocasión cuando aquel hombre de la mano seca, dice la Escritura, hermanos, que había mucha gente ahí, hermanos, y había mucha gente que se oponía, mucha gente contraria a que el Señor en día de sábado sanara. Y dice que era un día de sábado y estaban todos a la expectativa, ¿qué irá a pasar? Y aquel hombre de la mano seca pareciera, yo me lo imagino, que le daba pena y escondía su mano, no quería que nadie le viera. A veces los seres humanos, cuando alguien tiene alguna situación, algún defecto en su cuerpo, de alguna manera, hermanos, la gente lo puede mirar, hermanos, y yo creo que aquel hombre se sentía incómodo. Pero a mí me impresiona cuando el Señor
le dijo: levántate y ponte en medio. Gloria al Señor. Se imagina lo que sucedió. Inmediatamente las miradas de toda la gente se pusieron en aquel hombre de la mano seca. Gloria al Señor. Y cuando estaba en medio de todos, gloria al Señor, incluso a vista de aquellos que opositores, aquellos que creían que en día de sábado no debía hacer maravillas el Señor, pero a vista de todos le dijo: extiende tu mano. Y dice la Escritura que cuando extendió su mano le fue restaurada sana. Gloria al Señor. Y así miramos muchos casos de cómo el Señor Jesucristo hizo a vista de todos. Y entonces, en este caso, hablando muy específicamente de este hombre, de hermanos, ciego de nacimiento, exactamente, hermanos, a vista de todos los que estaban ahí, el Señor hizo este milagro. Bendito sea el Señor. ¿Quién no podía identificar a este ciego? Seguramente era muy conocido por su condición. Seguramente que todos se referían a él como el ciego, como el mendigo. Pero déjame decirte que esto es lo glorioso. Como mientras la gente a veces, hermanos, ignora a los que tienen algún problema, ni siquiera voltean a verlo, el Señor le miró. Gloria al Señor, puso su mirada en este hombre que tenía ese problema. Entonces los vecinos, dice el verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego, que se sentaba a mendigar, unos decían: él es. Otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Hermanos, la gente no está acostumbrada a ver cómo Dios puede obrar. La gente, estimados hermanos, solamente está habituada a mirar cosas naturales. Lo sobrenatural es muy difícil que puedan, hermanos, que puedan convencerse que ocurre. Paz de Cristo. Y por eso había toda una discusión ahí. Bueno, ¿acaso es este el ciego? Unos decían: no, es que se parece al ciego. Pero este varón, a pesar de que había una discusión tremenda y una oposición y una presión tan grande, me lo imagino que decía: no, señores, yo soy el ciego que mendigaba. Yo soy el ciego, aleluya, que no podía valerme por mi propia cuenta, pero volteen a mirarme, aleluya, no se equivoquen, yo soy. Ha ocurrido un milagro en mi vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y le dijeron en el verso 10: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Gloria al Señor. Él podía dar testimonio de las cosas que estaban sucediendo. Pero mira lo que son las cosas. A este varón, al estar en su condición de ciego y de mendigo, nadie lo tomaba en cuenta. Nadie, hermanos, se compadecía de él. Así es la sociedad. Cuando estás en una condición difícil, hermanos, la sociedad te margina. La sociedad te ignora, te desprecia. Pero sabes una cosa, lo glorioso que llega Jesús y te sana. Gloria al Señor. Llega Jesús y te restaura, te levanta, te vuelve la dignidad, o sea, te dignifica. Bendito sea el Señor. Eso espiritualmente a muchos de nosotros nos ha pasado. Hermanos, vivíamos en el anonimato, no éramos tomados en cuenta. Aleluya, nadie volteaba a mirarnos, es decir, nadie podía mirar algo especial en nosotros. Pero llegó Jesús, aleluya, a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y cada uno de nosotros tuvimos nuestra propia experiencia.
porque la llegada de Jesús a nuestra vida, la llegada del Señor a tu vida, a la mía, hermanos, provocó algo grande. Gloria al Señor. Tuvimos el privilegio de que el Señor tratara de manera personal con nosotros, que nos hablara y que nos dijera: yo te amo. Hermanos, y cada quien vivimos una experiencia hermosa que en cualquier momento nosotros podemos dar testimonio de ello. Hermanos, llegó el Señor y hizo una obra grandísima en nuestra vida. Mira lo que son las cosas. A este ciego ignorado, ahora que ha sido sano, todo el mundo está molesto con él. Todos los ojos están sobre él. ¿A cuál más tratando de desacreditar a quien le había sanado, queriéndole hacer ver como malo a Jesús, como un hombre pecador? Pero dice el verso 13 que llevaron ante los fariseos a quien había sido ciego, los cuales también le interrogaron cómo había recibido la vista. A lo que este hombre, solo podemos ver a través de esta escritura, de su experiencia propia, del cómo había sucedido el milagro. Y es que uno, hay cosas que no puede comprender. Hermanos, lo sobrenatural es algo que no se puede explicar. Hay cosas tan grandes que recibimos que nosotros mismos, cuando nos preguntan, nos faltan palabras para expresar, hermanos, lo que sucedió. Lo sobrenatural no se puede explicar. Lo sobrenatural no se puede descifrar. Solamente uno puede decir: bueno, lo único que me doy cuenta es que ya no soy la misma persona que era. Ya no vivo de la misma manera. Viví un toque de parte de Dios y mi vida cambió. Hermanos, este hombre por eso solamente, hermanos, podía decir lo que le había dicho el proceso. Gloria al Señor. Los cuales le interrogaron cómo había recibido la vista. Este hombre solo les decía su experiencia: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eso es lo único que yo les puedo decir. Aleluya. Ese hombre que se llama Jesús, gloria al Señor, puso mi lodo en los ojos y me despachó, me dijo: ve, lávate. Y yo regresé viendo. Gloria al Señor. Algunos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Le decían: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Dice que los judíos no creían que el hombre era ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Gloria al Señor. Sus padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Alabado sea Cristo. No sabemos qué haya sucedido, pero edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Bendito sea el Señor. Sus padres jamás podían comprenderlo, pero sí, qué interesante. Ellos solamente lo que podían decir es que sabemos que este es nuestro hijo. Nosotros podemos comprobar que somos sus padres. Pero saben una cosa, nosotros no podemos saber, nosotros ignoramos. Solamente lo miramos que ya mira con sus ojos. Solamente podemos mirar que ya ahora nuestro hijo ya no es un ciego, pero no podemos decir cómo sucedió. ¿Por qué no le preguntan a él? Y es que las experiencias personales, solamente quienes las hemos recibido, podemos dar nuestra propia experiencia, podemos dar nuestro propio testimonio. Paz de Cristo. Usted ha recibido sus propias experiencias, yo también en lo personal.
Pero sabe una cosa, pero testificar yo de sus experiencias me quedaría muy corto. Hermanos, quizás a viceversa también. Pero sabe, cuando nosotros por nuestra propia cuenta y nuestras propias palabras desciframos, testificamos de lo que pasó en nuestro interior, porque exactamente eso, hermanos, implícito al milagro que ocurre físico o de cualquier índole, escuchen lo que voy a decir, siempre hay un toque de Dios. No crea que ese ciego solamente, aleluya, recibió la vista, sino que implícito a ello, a ese milagro, regularmente va un toque de Dios que toca el espíritu, que toca nuestra alma, que toca nuestro ser. Gloria al Señor. Por eso alguien que ha recibido un milagro difícilmente puede ser el mismo, paz de Cristo. Algo cambia en nuestra vida. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo. No sabemos de dónde sea, le dijeron. Gloria al Señor. No sabemos de dónde sea. Y él les dijo, bueno, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Alabado sea el Señor. Eso es lo maravilloso. Ustedes dicen que no le conocen. Gloria al Señor. Pero saben una cosa, lo que yo sé tampoco yo le conocía, pero a mí me abrió los ojos. Gloria al Señor Jesucristo cuando se hace presente. Gloria al Señor. Déjame decirte que nosotros no le conocíamos, no sabíamos las maravillas. No sabíamos que hay alguien que se llama Jesús y que puede obrar en lo más difícil, que no hay problema, hermano, que no pueda resolver el Señor. Dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para Él, para Dios todo es posible. Yo no sé cuántos quieran dar un aplauso para la gloria del Señor. Aleluya. Donde quiera que se paseó el Señor, cuando miramos en los evangelios, donde quiera que llegó, muchos no le conocían. Llegaba a los lugares y aun cuando no le conocían, Él se manifestaba. A mí me impresiona en cómo las escrituras siempre dicen, cuando entró Jesús en la ciudad de ellos, cuando entró Jesús en la sinagoga de ellos, pareciera que lo primero con lo que se encontraba era con el enfermo, con el pobre, con el necesitado. Hoy en día ocurre lo mismo. No tenemos que ir tan lejos. Hermanos, a la vuelta de la esquina siempre hay gente necesitada. Hermanos, y aquí lo interesante es que el Señor no es como nosotros. Nosotros quizás como humanos podemos hacer el bien, el favor al que conocemos. Hermano, el Señor aún aquellos que no le conocían, el ciego no le conocía para que el Señor llegara a sanarle su vista. Paz de Cristo. Hermano, déjame decirte que nosotros tampoco conocíamos al Señor cuando llegó a nuestra vida. Cuando nos comenzaron a testificar de que había un Dios que nos amaba, nosotros lo desconocíamos. Pero sabes, eso es lo maravilloso, que aun cuando nosotros no le conozcamos a Él, y a veces aún, aunque no le querramos reconocer a Él, Dios es bueno. Dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero déjame decirte, mi hermano, aleluya, gloria al nombre del Señor. Déjame decirte que nosotros ya éramos conocidos de Dios. Dice la palabra que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Ahí en en Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Paz de Cristo. Hermano,
Y a este ciego, cuando aquellos varones le decían, es que a ese hombre nosotros no le conocemos. Eso es lo maravilloso, dijo él. Eso es lo interesante, que aún cuando ustedes no le conocían, no menciona a él diciendo ni tampoco yo le conocía, pero en realidad es que tampoco él le conocía. Sin embargo, en su misericordia dice que él llegó y lo miró. El Señor miró a ese ciego. El Señor mira cuando llega a la condición en la que nos encontramos. ¿Verdad que no nos encontró el Señor en buenas condiciones? Cuando llega el Señor a la vida del hombre, algunos nos halla enfermos, algunos nos halla en confusión, algunos nos halla viviendo situaciones caóticas, terribles. Pero el Señor no llega como espectador, llega para obrar, llega para sanarnos, llega para levantarnos, llega para hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y mire, dice esta escritura que le expulsaron, le echaron fuera del lugar. ¿Cómo podrían convencer a que era una mentira lo que había sucedido? Si ahora él miraba, ¿cómo podrían decirle que ese milagro, hermanos, era del diablo? Se acababa de experimentar no solo el milagro, sino ese toque del Señor en su propia vida. Seguramente un toque de Dios, ese toque que lo afirmó tanto. Ahora podía experimentar la alegría a través de ese toque de Dios. Ahora podía experimentar la felicidad. Ahora sí que le cambió la vida. Yo pregunto a cuántos de ustedes con el encuentro con Cristo les cambió la vida. Bendito sea el Señor, como dice la Escritura, como dice un canto que cantamos por ahí más bien. Dice, cuando encontré a mi Cristo, de pronto todo cambió. Hermanos, cambió nuestra vida. Uno no puede seguir siendo el mismo con ese encuentro con el Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. De veras que el enemigo quiere ver a la persona arruinada, la quiere ver acabada, la quiere ver en tinieblas y mendigando de paz. Hoy en día hay mucha gente, hermano, que quiere disfrutar un poco de paz y no puede, mendigan de paz. Están mendigando de tranquilidad. Paz de Cristo. Déjeme decirle una cosa, hermano. En realidad, mire, yo quiero que escuche esto que le voy a decir. Mendigar de paz, mendigar de tranquilidad, mendigar de la bendición de Dios y de la felicidad, mendigar del amor. Mire lo que voy a decir. Es mucho peor que mendigar de un pedazo de pan. Un pedazo de pan, donde quiera te lo pueden dar. Hasta el hombre más agarrado de alguna manera puede darte un pedazo de pan. Pero ¿sabes qué? Pero lo que sacia el alma, lo que sacia el espíritu, solamente Dios es el único que lo puede dar. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Gloria al Señor. La bendición que tú y yo tenemos solamente proviene del cielo. Hasta cantamos un canto. Este gozo que yo siento en el alma, solamente Cristo me lo pudo dar. Y luego cantamos un canto, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. De manera equivocada uno busca llenar el vacío. Pero llegó el Señor a nuestra vida. Por eso, y quiero recalcar esto, mi hermano. Aleluya. Mendigar de ese amor, mendigar de la felicidad y de la paz, de la tranquilidad, es mucho peor. Lo recalco porque esto es muy interesante. Es mucho peor que mendigar por un pedazo de pan. Hermano, yo quiero decirte que
que el Dios al que nosotros servimos, Él es el Dios de la riqueza, así que puede llegar y llenar cualquier vacío en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. El enemigo se opone a que Jesús como luz llegue a tu vida, que como luz de esperanza, de bendición, de restauración llegue a nuestra vida. Este mueve todos sus ejércitos, refiriéndonos al enemigo, para hacer aparecer la luz del Señor como tinieblas. Por eso dice la Biblia que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. A la luz le llama tinieblas y a las tinieblas luz. Porque el enemigo, hermanos, no quiere que la persona encuentre esa luz verdadera. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién podría ocultar semejante milagro de un hombre ciego de nacimiento? Y ahora, con su vista cabal, diga conmigo: no se puede tapar el sol con un dedo, mi hermano. Al final, al no poder convencerlo que aquello era mentira, que era del diablo, le expulsaron. Hermanos, pero ¿sabe qué? Este varón se afirmó tanto en su fe por su milagro, que a pesar de tanta presión, nada lo hizo claudicar. Prefirió que lo expulsaran. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Paz de Cristo. Mire cómo es el enemigo. Hermano, la gente se habitúa a mirar normal al enfermo, se habitúa a mirar normal al alcohólico, se habitúa a mirar normal a aquel que sufre infinidad de problemas. Hermanos, la gente es cierto, aunque dentro de la sociedad lo margina, pero no pueden digerir que alguien que es levantado de lo vil, que alguien que llega al Señor y lo restaura y le da nueva vida, eso no le cae. El mismo diablo se enoja. Paz de Cristo. ¿Verdad que a usted hay muchos que le dicen que la opción allá de donde ellos viven está mejor, y siendo que usted ya salió de allá? Pero ¿qué puede decirles usted? ¿Sabes qué? Yo ya viví esa vida, yo ya vengo, como dice el canto, ya vengo de allá. La vida que Cristo me da ha sido una vida nueva. ¿Tú qué me puedes contar si yo disfruto la paz, la tranquilidad, la bendición? Disfruto una vida nueva. Paz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que poca gente ha vivido semejante presión de tantas personas por recibir un milagro como este varón. Pero a la medida del agradecimiento, aguantó todo, mi hermano. Al final no pudieron soportar ver a este ciego restaurado, firme en su fe. Bien sabían, gloria al Señor, que aún sin palabras, si lo dejaban ahí, si no lo expulsaban, ellos sabían que aún sin palabras, aún cuando no abriera su boca para dar testimonio que había sido sano, el propio milagro por su propia cuenta, ahora completo, hermanos, mirarlo cómo tenía su vista cabal, completa. Por sí mismo su vista daba testimonio que hay alguien poderoso. Paz de Cristo. Los milagros hablan muy fuerte de por sí. Paz de Cristo. Por eso ellos dijeron: mejor vamos a expulsarlo, porque aunque no abra su boca para testificar, eso que ha recibido habla por sí mismo, y la gente se va a convencer de estar viendo a ese hombre que ahora mira. Paz de Cristo. Y lo expulsaron, hermano, porque no querían
no querían, hermanos, querían ocultar a toda costa el poder de Dios manifestado en su vida. Paz de Cristo. Los milagros hablan muy fuerte, sean físicos o sean espirituales. Es algo, hermanos, que no solo experimenta la propia persona, sino que aún quienes le rodean pueden ver. ¿Quién no puede mirar hermanos, en ti, hermanos, ese cambio de tu vida? Los que te conocieron, ¿dónde te movías? Los que te conocieron, ¿cómo hablabas? Tu manera de conducirte. ¿Quién no puede ver a un varón de este tipo transformados? A un león convertido en un corderito, paz de Cristo. A un mal hablado, ahora hablar con rectitud, hermanos, prudentemente, palabras sabias, ahora hablar palabra de Dios, paz de Cristo. ¿Quién no puede mirar a un hombre transformado? Paz de Cristo. Es más, aun cuando a veces tú no hables con tus palabras, la misma gente, hermanos, va a decir: no, yo veo que fulano es diferente. Yo veo que fulano cambió. ¿Sabe qué le darían? ¿Sabe qué le pasaría? Paz de Cristo. ¿Cuántas veces te han dicho, hermano, oye, pues qué te hicieron? Algo te pasó. Es el poder de Dios. ¿Quién puede ocultar las maravillas de Dios? ¿Quién puede decir que Dios no tiene poder para cambiar nuestra vida? Hermanos, al Dios que servimos es real. Al Dios que servimos se manifiesta de manera sobrenatural. Bendito sea el Señor. Por más que quieran aferrarse a mirarte como eras, mirarán que tú eres diferente. Porque la gente, hermanos, a cual más o a toda costa se quieren aferrar a lo que tú eras en tu vida pasada. Y ellos se quedaron con eso, porque no saben que hay un Dios que transforma las vidas. Siempre te dirán, bueno, algunos renegando: es que a mí qué me hablas de esas cosas, yo te conocí cómo vivías, yo te conocí cómo hablabas, yo te conocía que eras un borracho de primera, yo te conocía las cosas que hacías, ahora cómo me vienes con eso. Eso es lo interesante. Tú me conocías cómo vivía, tú me conocías lo que hacía, pero lo que interesa es lo que vivo ahora, esta nueva vida. Gloria al Señor, esta nueva manera de vivir, gloria al Señor. Eso es lo maravilloso, hermano. Yo no sé si quieras dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, mi hermano, este hombre restaurado tuvo que lidiar con todo un ejército de opositores, quienes lejos de decirle: te felicitamos, ¿verdad que a usted no lo felicitaron los de afuera? A este tampoco, a este hombre que estaba ciego y ahora miraba. No miramos que alguien haya dicho: oye, te felicitamos porque ahora te vemos que tienes tu vista cabal. Hermanos, o que le dijeran: nos da gusto ver a un hombre ahora normal, valiéndose por su propia cuenta. Ya no vas a sufrir, ya no te vamos a ver mendigando, nos da gusto. ¿Verdad que no le dijeron eso? Ellos se aferraban, querían mirar a ese hombre todavía en esas condiciones. Tampoco le dijeron: nos da gusto que ahora te integres a la sociedad, que a partir de hoy te conviertas en un hombre de provecho, en un hombre productivo. No, Señor, no le dijeron eso. O nos da gusto que ahora ya no eres un ciego. Hermano, no, nada de eso ocurrió en este hombre. Ni siquiera una sola persona vemos que haya llegado de manera diferente diciéndole: yo estoy contigo, tú no les hagas caso. Mi hermano, el milagro del Señor en nuestra vida, y esto es lo que yo quiero ir cerrando con este mensaje. Fue muy interesante lo que Dios hizo con la vida de ese ciego de nacimiento.
Fue algo tremendo y algo muy sobresaliente, porque toda aquella gente que lo conocía miró cómo ese hombre llamado Jesús llegó a su vida. Y físicamente hablando, fue un milagro muy grande, físico, de su vista. Pero mira lo que voy a decir, mi hermano. Espiritualmente, nosotros vivíamos en tinieblas. Paz de Cristo. Quiero decirte que el milagro del Señor en nuestra vida supera con mucho el caso de este ciego, porque lo que él tenía, hermanos, su problema era físico, pero espiritualmente, y digo que era peor la condición nuestra. Nosotros vivíamos en tinieblas. Paz de Cristo, hermanos, y no podíamos discernir entre el bien y el mal, y como consecuencia éramos esclavos de los vicios. Dice la Escritura que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y está también en tinieblas. ¿Verdad que así vivíamos? Pero llegó Jesús en el momento preciso. No lo andábamos buscando nosotros a Él, no estábamos preguntando por Él. Él llegó a nuestra vida, y llegó en el momento cuando más lo necesitábamos, cuando ya no hallábamos la puerta. Hermano, fue y nos buscó. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo: yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y nosotros estábamos en esas condiciones. Y el Señor llegó. Hermano, ¿verdad que a lo bueno le llamábamos malo? A las tinieblas le llamábamos luz. Es muy difícil que mientras no aparece la luz, hermanos, que alguien reconozca su condición. Lo malo aparece, lo malo solamente prevalece, las tinieblas solamente prevalecen hasta que llega la luz. Hermano, todo el mundo está en tinieblas, pero cuando sale un sol, hermanos, entonces las tinieblas desaparecen. Así es, cuando llega el Señor Jesucristo, alumbra la vida del hombre. Gloria al Señor, esa luz, hermanos, que alumbra. Gloria al Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que estábamos mal. ¿Verdad que si alguien trae un detalle en su cuerpo, un defecto, no se mira si está a oscuras o en tinieblas? Hasta que aparece la luz, se da cuenta que trae un detalle. Hermanos, esa fue la obra grandiosa que hizo el Señor en nuestra vida. Y verdad que si aquel hombre, aquel varón que recibió la vista, tuvo una oposición tremenda. Se imagina cómo se enoja el diablo y mueve todos sus ejércitos. Hermano, al mirar que nosotros ya no estamos en tinieblas, sino que ahora tenemos la luz de la vida. Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el Señor, mi hermano. Ahora tú y yo vivimos en la luz. El enemigo se enoja, sí, levanta polvareda, sí es cierto, pero sabes una cosa, el milagro que hemos recibido nos afianza tanto. Estamos tan afianzados en el Señor, y cuando el enemigo nos quiere hacer claudicar, lo primero que viene a nuestra mente es: ¿cómo yo podría faltarle a mi Dios? ¿Cómo voy a dejar a un Dios que me ama tanto, de quien he recibido tantos favores y tantas misericordias? Aquel ciego se afianzó tanto que aguantó tantas las presiones y no claudicó por un milagro físico. Hermano, nosotros ahora estamos afianzados en la roca, hermano, porque espiritualmente recibimos el mayor regalo de Dios, recibimos la salvación de nuestra alma. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey porque Él es bueno.
Hermano, gloria al Señor. Si dice la Escritura que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados y está en tinieblas, quiere decir que este camino o este camina sin rumbo cuando vive en tinieblas. El enemigo lo humilla, hermanos, hasta más no poder. Pero llega la luz del Señor, nos miró, nos habló, nos restauró, quitó las escamas de nuestros ojos espirituales, tipo Saulo de Tarso. ¿Verdad que cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro en el camino, yendo a Damasco para perseguir a los cristianos y encarcelarlos o hacerles daño, tuvo un encuentro yendo camino a Damasco y una luz del cielo resplandeció más fuerte que el esplendor del sol del mediodía y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces cayó, hermano, redondito a tierra y le dijo: Señor, ¿quién eres? Un hombre valiente, un hombre impotente, un hombre con cartas de los sumos gobernantes y de los sacerdotes, pero ahora dispuesto a preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces se le dice: entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que es menester que tú hagas. Y a lo que voy, dice la Escritura, ¿verdad? Que quedó ciego, no miraba. Llega aquel varón de Dios y ora por él y dice que le cayeron de sus ojos como escamas y recibió la vista. Exactamente de manera espiritual, cuando apareció la luz que se llama Jesucristo, nos cayeron como escamas de los ojos espirituales y miramos que el Señor es la verdad, que su palabra es la verdad. Reconocimos nuestra realidad, que éramos pecadores. Mientras no resplandece la luz, como dice la palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? Por eso una de las cosas muy difíciles en lo que batalla el ser humano, mientras no resplandece esa luz, hermanos, le cuesta mucho reconocer que es pecador. La gente dice que yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, pero hermanos, gracias al Señor que llega esa luz y resplandece en nuestra vida y ahora podemos mirar. Bendito sea el Señor, lo sublime, la grandeza de Dios. Bendito sea el Señor. Estimados hermanos, grandes obras ha hecho el Señor con nosotros. Gloria al Señor. Y verdad que lejos de ocultar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, donde quiera que pongamos nuestros pies, hermano, demos testimonio de la grandeza de Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria al Señor. Glorias al nombre de Jesucristo. No se puede ocultar las maravillas de Dios. No se pueden ocultar, hermano. El Señor ha hecho una obra y la ha hecho bien. Hermanos, y gracias a Dios que donde pongamos nuestros pies, podemos ser portadores de la gloria de Dios. Podemos ser, hermanos, agentes de cambio. Hermanos, que donde pongamos nuestros pies, hermano, ahí alguien sea sano, ahí alguien sea salvo, ahí alguien reciba la bendición del Señor. ¿Por qué no le damos gracias a Dios, hermanos, por la obra que Dios ha realizado en nuestra vida? Fue un milagro tremendo, hermanos, lo que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, un milagro mayor que el de aquel ciego de nacimiento, porque ahora vemos espiritualmente. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu misericordia. Dichoso, Señor, el momento en que llegaste tú a nuestra vida. Señor, llegaste allí a donde vivíamos. Muchos estábamos en el anonimato, Señor, ignorados por todo mundo. Nadie miraba nada en nosotros. Éramos cual una moneda, Señor, devaluada. Un cero a la izquierda, Señor. Pero llegaste tú y nos diste vida, nos transformaste. Gracias, Señor. Muchas gracias.
Gracias, Señor Jesús, por esa bendición tan grande que tú nos has dado, Señor, de ser nuevas criaturas. Con razón tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero gracias porque tú sigues alumbrando el camino, porque a través de la palabra todavía sigues alumbrando. Sigue, Señor, llegando a la vida de muchos. Sigues mirando a mucha gente todavía dispuesto a realizar un milagro como a nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.